Vamos a ver las bases científicas de la psicología energética. Bioelectricidad. La electricidad es el flujo de electrones que si va en un solo sentido es corriente directa y si va y vuelve, es decir, en ambos sentidos, es corriente alterna. Todas las corrientes van acompañadas de campos magnéticos. En 1910, Abraham Fechner hizo una campaña en contra de los choques eléctricos que les hacían a las personas con esquizofrenia, con trastorno mental, porque esto era sin anestesia y aunque era útil, era bastante doloroso, era inhumano en sus palabras. Alexander Fleming en 1928 descubrió la penicilina, apareció toda la inmensa industria farmacéutica y la medicina se asimiló a la prescripción de drogas en muy buena parte. Entonces apareció este nuevo paradigma: medicina, medicamentos. Pero vean ustedes, Alexander Fleming trabajó con el hongo durante un tiempo, pero la obtención y purificación de la penicilina resultó difícil. Fue difícil aislar el principio activo, es decir, no se sabía por qué unos hongos iban a matar a unas bacterias. Y al principio entonces las comunidades científicas fueron escépticas, no le prestaron atención, no les pareció que esto fuera un hallazgo útil, importante. Entonces nos explica Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas, el porqué de esta resistencia que tiene la ciencia y en general que todos nosotros tenemos. Resulta que un paradigma es un modelo de problemas y soluciones, un modelo del mundo que es aceptado por una comunidad científica durante cierto tiempo. ¿Sí? Antes pensaba todo el mundo que la Tierra era plana y el que dijera lo contrario estaba loco. Hoy decimos que la Tierra es redonda. Antes se consideraba la generación espontánea, que espontáneamente aparecían lombrices. Hoy sabemos que esa lombriz tuvo que haber salido de otra, que era imposible volar. Hoy en día la aviación, etcétera. Por ejemplo, la física clásica determinista, en que todavía muchas personas están, a la física cuántica relativista, que es el nuevo paradigma. La física clásica, por ejemplo, dice, una cosa es lo que es. Un círculo es un círculo. La física cuántica dice, una cosa es lo que es desde una perspectiva y al mismo tiempo no lo es desde otra. Todo el universo existe en una diversidad de estados y los hechos de una teoría científica no lo son desde otra. Por ejemplo, un círculo es un círculo, sí, pero desde un punto de vista. Desde otra perspectiva puede ser un cuadrado. Es decir, la realidad es tan compleja que es imposible percibirla en su totalidad, de forma que cada comunidad científica, cada paradigma mira un aspecto de la realidad. Si usted tiene dolor para tragar, va donde el médico, la amígdala están grandes y rojas, dice, usted lo que tiene es una amigdalitis por estreptococo. Le pone penicilina y ¿qué pasa? Se le quita. Unos días después vuelve y le da. Se va para donde un médico que trabaja con medicina alternativa, lo mira y le dice, no, mire que es que usted tiene por aquí como una cicatriz. Eso es una interferencia de campo electromagnético. Le pone anestésico que no tiene ningún efecto antibiótico
y usted se le quita todos los síntomas. Entonces, ¿qué era? ¿Una amigdalitis por estreptococo o una interferencia de campo? Depende de la perspectiva, depende del paradigma. Entonces mostró este autor cómo está la ciencia normal. De pronto comienza a ver cosas que no cuadran, como así que usted le pone anestésico y se cura, eso no puede ser. Hace una crisis el modelo y después que comienza a haber mucha investigación que muestra que sí funciona ponerle un anestésico, entonces aparece una revolución científica que se va imponiendo como nuevo paradigma y ya después a todo el mundo le parece normal, hasta que aparecen nuevas incoherencias y así sucesivamente. Con respecto a la acupuntura, en 1972 el presidente de los Estados Unidos, Nixon, visita a China. Lo acompaña James Riston del New York Times, pero tiene una afección y le tienen que poner acupuntura y le funciona. Entonces él vuelve a Estados Unidos y publica en este periódico que la acupuntura sí sirve. Entonces, los Estados Unidos, pensando que puede ser una herramienta útil, especialmente en caso de guerra, deciden enviar a las personas a estudiar qué es esto. Lo primero que encuentran es que es una terapia que tiene unos 50 siglos de antigüedad. 50 siglos. La penicilina no tiene ni uno siquiera. Este hace 50 siglos. Hay algunos datos recientes que muestran que es más antiguo, pero bueno, algo que se sostiene durante 50 siglos no puede ser una mentira. Tiene que servir. Hicieron las investigaciones y realmente encontraron que sí funcionaba. Y con base en todas estas investigaciones, Becker y Selden escriben su libro El cuerpo eléctrico. Encontraron que no era que la persona se sugestionaba y entonces pensaba que sí le servía, sino que realmente tenía una eficacia, tenía un efecto, que nuestra superficie corporal y en general todo el cuerpo funciona como si fueran corrientes eléctricas parecidas a las corrientes eléctricas domiciliarias, solo que nuestro cuerpo es en milivoltios, milésimas de voltios que van por diferentes partes del cuerpo y cuando hay una alteración de estas corrientes, entonces aparece la enfermedad. Buscaron y encontraron los puntos de acupuntura que tenía una resistencia eléctrica completamente diferente al resto de la piel. Vieron que correspondía a los puntos donde el paquete vasculonervioso atraviesa la fascia corporal superficial. Los mismos puntos, escribe este autor, se encontraron en todas las personas que se examinaron. Nuestras lecturas también indicaron que los canales eran conductores de corriente y su polaridad mostró un flujo dirigido al sistema nervioso central. Fue obvio entonces, dice él, que al menos la mayor parte de los mapas de acupuntura tenían, como la jerga científica dice, una base objetiva en la realidad. En 1997, con base en todo esto, los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, el complejo en salud más grande a nivel mundial, se reunió y sacó el siguiente consenso. Hay clara evidencia de que el tratamiento con acupuntura es efectivo para varias patologías, aunque obviamente se necesita más investigación de calidad. La Organización Mundial de la Salud en el 2002 escribe: ha quedado demostrado de manera concluyente que la acupuntura alivia eficazmente el dolor y las náuseas, por ejemplo, y así se reconoce ya en todo el mundo. En el 2003 pone una serie de enfermedades y síntomas donde la acupuntura es eficaz o tal vez. Tratamiento eficaz definitivamente en la depresión. Ha mostrado eficacia, pero se requiere más estudios en la neurosis, o sea, en la ansiedad, en el estrés, en la dependencia de algunas sustancias, en el insomnio, en la esquizofrenia, etcétera.
y comenzamos a buscar estudios. Por ejemplo, esto es una revisión sistemática, o sea que en el 2016 miraron toda la investigación que se había hecho a nivel mundial sobre los trastornos de ansiedad manejados con acupuntura y después de hacer una crítica y un estudio a todas estas investigaciones concluyeron: existe una buena evidencia científica que apoya la terapia de acupuntura para tratar los trastornos de ansiedad, ya que produce resultados efectivos, con menos efectos secundarios que el tratamiento convencional. Psicología energética. Estando Becker estudiando esta electricidad corporal, encontró que cuando la persona está dormida hay una inversión en la polaridad de la cabeza. Cuando se anestesia hay una inversión en la polaridad de la cabeza. Lo más interesante es lo siguiente: cuando se hipnotiza, ustedes saben que cuando se hipnotiza quiere decir que una persona comienza a hablarle a otra, la otra se autosugestiona y entonces entra en este estado de trance, este estado alterado de la conciencia. Pero no es que la otra tenga poder, es que la misma persona se autosugestiona con base en las palabras que le están diciendo. Cuando la persona está hipnotizada, cambia la polaridad. Si la hipnotizan y le dicen: yo le voy a chuzar la mano, pero a usted no le va a doler, le ponen las agujas y la persona dice: no me duele. Comenzaron a estudiar desde el punto de vista eléctrico y encontraron que había un cambio en la polaridad de la mano, lo que hacía que no le doliera. El punto interesante es este: la persona o las personas somos capaces de cambiar las corrientes electromagnéticas de nuestro cuerpo. En 1980, Roger Callahan, psicólogo, tenía una paciente con la que llevaba 2 años con hidrofobia, miedo al agua, muy intenso, no era capaz ni de bañarse. Le había hecho todo lo que se sabía: cognitivo-conductual, Gestalt, psicoanálisis, y la persona continuaba igual. Entonces él comenzó a leer acerca de esto de la acupuntura, de los sistemas, de los canales, y le dijo un día: bueno, hagamos algo, yo no creo que esto funcione, pero hagámoslo. Ponga unos dedos aquí debajo del ojo mientras piensa en el miedo al agua. Él dice que más o menos un minuto después la persona dijo: ya no tengo miedo al agua, el miedo se fue, ve, ya estoy bien. Obviamente él no le creyó, pero le hicieron todas las pruebas y había desaparecido por completo el miedo al agua en menos de un minuto, después de estar 2 años intentándolo y sin poder. Imaginen ustedes el impacto que tuvo esto sobre este psicólogo. Y él lo contaba 7 años después y la persona continuaba igual. Entonces, con base en los estudios que él realizó, encontró que el estímulo en los canales de acupuntura disminuía las emociones negativas, o sea, una relación directa entre la energía corporal electromagnética y las emociones. Y encontró algo muy importante: que las resistencias psicológicas eran resistencias energéticas. ¿Qué es una resistencia psicológica? La persona dice: vea, es que yo cuando pequeñito a mí me violaron. Llevo 30 años y me he hecho tratamientos de todo tipo y eso sigue ahí y no se me quita. Hay una resistencia a sanarse. Pues él encontró que esto tenía una base energética que se trabajaba muy fácilmente, y al trabajar esta corrección energética desaparecía la resistencia psicológica y la persona mejoraba muy rápidamente. Entonces él creó lo que llamó la terapia del campo de pensamiento, en que hay una identificación y corrección de diferentes tipos de resistencias y diferentes tipos de secuencias de golpeteo energético.
Si uno quiere aprender terapia del campo de pensamiento, pues se va para Estados Unidos, hace el curso de 2 semanas y viene sabiendo terapia del campo de pensamiento. Uno de sus estudiantes, Gary Craig, pensó que no era posible que algo tan eficaz, tan excelente, fuera solamente para unos cuantos. Entonces cogió esta técnica, la simplificó, una sola corrección. No eran muchas secuencias de golpeteo, sino una sola. Y además la organizó, la publicó por internet, la puso en varios idiomas para que cualquier persona en forma gratuita conociera esta técnica y la pudiera utilizar. Las personas en sí mismas, claro, y los trabajadores de la salud mental ya con las otras personas. Estudios clínicos. EFT ha mostrado eficacia en innumerables informes clínicos y en muchas investigaciones de calidad. Por ejemplo, 2016. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis. Como habíamos dicho, se coge toda la investigación que hay hasta el 2016 en cuanto a EFT y depresión. Y concluyeron, los resultados muestran que EFT clínica es altamente efectivo para reducir los síntomas de depresión en una variedad de poblaciones y escenarios. En forma similar, con respecto a la ansiedad, EFT demostró una disminución significativa en los niveles de ansiedad. En estrés postraumático, el análisis de los estudios existentes mostró que una serie de 4 a 10 sesiones de EFT es un tratamiento eficaz para el estrés postraumático en una variedad de poblaciones. Esta es la página donde está todo lo que una persona necesita saber acerca de EFT. Es completamente gratuito, se puede descargar y la invitación es que las personas lo aprendan para trabajarlo en ellas mismas. Y los que trabajen con otras personas, pues lo puedan aplicar para ayudarle emocionalmente e incluso físicamente. EFT. Con mucho gusto. Nos vemos en la próxima clase.